8:13 minutos. 8:13 minutos. ADN. Bien, vamos a detenernos ahora en la política nacional a raíz del segundo aniversario del gobierno, el segundo tiempo que ya partió, en el fondo partió hoy mismo, ¿no es cierto? Con muchas reformas en suspenso en el Congreso, con una relación tensionada con la oposición, con además definiciones políticas que están tomando todas las colectividades con miras a los próximos comicios municipales y regionales de este año, los parlamentarios y presidenciales del próximo. Tenemos en la línea al senador Javier Macaya, presidente de la UDI. Senador, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días, Mauricio. Gusto saludarte, Isabel. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Primero, segundo tiempo del gobierno, senador Macaya. El gobierno y el presidente mismo, ayer estuvo con nosotros acá, reivindicaba la condición de realizador de esta administración, de realizadora. Hacía un balance muy favorable de los 2 primeros años, un país distinto que el que recibieron. Ustedes ya emitieron alguna respuesta contradiciendo esa visión. Pero la pregunta es, más allá de estos dimes y diretes, ¿en qué se va a traducir la actitud de la oposición de aquí en adelante, pensando en que vienen reformas tan claves como la de las pensiones, el pacto fiscal, la ley corta de ISAPRES, otras más que están en carpeta, toda la agenda de seguridad, porque se recrimina también a la oposición su dureza y desde la oposición vienen voces que anuncian que pueden ponerse más duros todavía? ¿Es así o no? Mira, Mauricio, yo lo que más reivindico de la entrevista que se le hizo, que entiendo que le hiciste tú ayer al presidente Boric. Junto a Isabel Tolosa aquí. En este mismo programa. Sí. En este mismo programa, es el rol del periodismo, porque al final sirve para dejar en evidencia las contradicciones en las que ha incurrido el gobierno cuando ha partido este segundo tiempo, esta segunda parte, la mitad del gobierno, con un mal pie. Y eso fue dejado en evidencia por 2 o 3 preguntas que le hiciste tú mismo. Un gobierno autocomplaciente que intenta convencer a los chilenos que el país está hoy día mejor que hace 2 años. Y eso lo hace en medio de un titular de horror, donde Chile le muestra al mundo, al país, que hay 10 homicidios en las últimas 48 horas. O sea, no reconoce su propia responsabilidad en la situación que vive Chile, no solamente por su gobierno en estos últimos 2 años, sino que también por lo que significó. Hablaba de inflación, se le olvidó, parece que no hubo retiros impulsados por la entonces oposición, y el propio presidente Gabriel Boric se le olvidó que ellos mismos fueron complacientes con la violencia, con el octubrismo, con lo que significó el desastre de atacar y desafectar una institución tan importante para el control de la violencia como Carabineros. Se les olvidó que ellos también rechazaron una agenda de seguridad que era muy importante para avanzar en las leyes de inteligencia, en el estado que vive hoy día el país. Y tú, por donde mires Chile hoy día, estos 2 años no han sido buenos años para Chile, y el responsable es el gobierno y sus decisiones en cualquier indicador, en las principales áreas que le importan a un país para ser un país tranquilo, para ser un país que avanza. Chile muestra un retroceso. Tenemos la tasa de homicidios más alta, la educación pública está agonizando, hay problemas severos en la salud pública con las listas de espera, la economía está retrocediendo. O sea, y esto no se trata de ser pesimista y que sea culpa de la oposición. O sea, porque acá nosotros hemos manifestado, y creo que durante estos 2 últimos años hay evidencias bastante incluso duras para la oposición de haber tenido la posibilidad de ceder, de haber tenido la posibilidad y la manifestamos y la hicimos en momentos difíciles, como por ejemplo el acuerdo constitucional, donde incluso pagamos costos muy importantes en nuestro propio sector. Pero quien bloquea las reformas que sí son necesarias para Chile es el propio gobierno. El que bloquea los acuerdos es el propio gobierno cuando insiste en malas reformas, porque son malas reformas simplemente porque están fundadas en consigna y no conversan con la evidencia técnica de lo que funciona, y tratan de refundar, por ejemplo, un sistema de pensiones en vez de arreglarlo y mejorarlo y hacer que las pensiones mejoren. Pero en eso ya cedió el gobierno, renunció a reformar, renunció a cambiar el decreto 3.500, renunció a terminar con la capitalización individual, ha concedido punto tras punto hasta llegar a la fórmula en la que ahora está parado del 3.3, pero ustedes ahí van a seguir insistiendo a rajatabla en el 6.0 para capitalización, ¿o puede haber un terreno de acuerdo, senador, que razonablemente permita salir de donde estamos, que estamos trabados? Yo creo que está mal puesto el foco, porque no es efectivo que ellos hayan renunciado a refundar el sistema. O sea, hicieron un cambio cosmético, puntual, en algo que además tampoco conversa con la evidencia de lo que funciona en los sistemas de pensiones en el mundo, que
que cambiaron la distribución del aumento de la cotización. Hay un consenso de que es importante hace muchos años aumentar la cotización en Chile, se ha llegado a este consenso de 6 puntos, pero el gobierno lo que dice ahora, bueno, no lo voy a mandar todo a reparto, voy a hacer mitad y mitad. Pero sigue insistiendo la ministra Jara en refundar un sistema donde se crea un fondo de reparto, donde no solamente se crea un fondo de reparto y se expropian cotizaciones, sino que se crean entidades que tienen un rol diferente, se divide la industria, que es bastante incluso más refundacional que mandar un par de puntos a reparto. Hay un rol del Estado en lo que significa la recaudación de los fondos de pensiones. O sea, el proyecto de pensiones, primero salió de la Cámara de Diputados súper distinto, o no salió proyecto, porque es un proyecto que al final terminó con los artículos más importantes rechazados. Y nosotros le hemos manifestado al gobierno que estamos disponibles a conversar el famoso en la medida que no se refunde el sistema, sí. Mauricio, y eso implica cambiar el esquema de cotizaciones, de comisiones, perdón. Eso implica meterle más competencia al sistema, eso implica que cuando no hay rentabilidad, tú puedas no cobrar comisiones o las entidades puedan no cobrar comisiones. O sea, creemos que se puede incorporar nuevos actores al sistema, pero lamentablemente lo que sigue arriba de la mesa desde la perspectiva del proyecto del gobierno es refundacional. Ahora, senador, ayer el presidente de alguna manera también dice, yo recibí un país que estaba hecho triza. Eso así parte su discurso, ¿no? Y eso es lo que estamos recomponiendo. Hecho trizas principalmente él alude no a temas de seguridad, porque claramente la agenda se le vino encima, ¿no? No estaba dentro de su programa, sino más bien en temas económicos. ¿Eso les molesta? No, pero me parece, y creo que lo dejó bastante en evidencia ayer cuando se le pregunta por parte del propio Mauricio. O sea, acá no reconoce su propia responsabilidad en el Estado, en el que efectivamente, y hay que decirlo, Chile no ha estado en un buen momento en los últimos 5 años. Eso incluye una parte importante del periodo del gobierno del presidente Piñera, pero ¿por qué teníamos la inflación desbordada? Era por una política pública que impulsaron ellos, por los retiros. ¿Por qué teníamos la situación de violencia desbordada, el crimen organizado, la situación que se encontraba? Porque se validó la violencia como un método para conseguir objetivos políticos y se dejó entrar por la frontera. ¿Quién convirtió la frontera en un colador? ¿O desde qué perspectiva se defendía? Si tú miras hoy día, muchas personas que trabajan en el gobierno, justamente en el área de inmigración, se dedicaban, cuando la actual oposición, o sea, cuando el actual gobierno era oposición, se dedicaban a evitar las expulsiones de migrantes irregulares y lo han reconocido hoy día. Cometimos un error en el pasado, votamos los retiros, cometimos un error en el pasado, romantizamos la inmigración. O sea, bueno, hoy día están reconociendo que cuando fueron oposición, una oposición que causó parte del estado crítico en el que se encuentra Chile hoy día, bueno, lo hace también no solamente cómplices, sino que yo creo que principales responsables. O sea, cuando el gobierno se evalúa a sí mismo diciendo que ha recompuesto el estado en el que se encontraba, creo que se está evaluando a sí mismo con una frivolidad que a mí me impresiona. O sea, al final se hacen celebraciones de cosas que celebra el alza del salario mínimo y las 40 horas, pero mantiene un silencio bien inmoral frente al desempleo. O sea, cada día se suman más chilenos a la cesantía o el trabajo informal que no van a tener ni salario mínimo ni 40 horas. O sea, en el fondo creo que hay que poner las cosas en contexto y aquí no se trata de ser una oposición crítica permanente, sino que se trata de tratar de ver de qué manera convencemos al gobierno, que son ellos mismos los que están bloqueando los acuerdos cuando insisten en malas reformas que no están fundadas en la evidencia técnica de lo que funciona, que no cuentan con el apoyo de la gente y están simplemente fundadas en consignas. Senador, ya, con todo lo que usted nos está diciendo más allá, y para no detenernos porque no nos va a alcanzar el tiempo en cada una de las reformas, uno puede deducir que las posiciones se mantienen, que la postura de la oposición, o al menos de su partido, o de usted en lo personal, entendemos que como presidente de la UDI, de su partido, se van a mantener ahí como la hemos conocido. O sea, camino para facilitar las reformas parece que no haya abierto, está cerrado.
Mira, como has conocido a la UDI, quizás estos 2 años, Mauricio, ha tenido momentos donde nosotros le hemos dicho al gobierno, abramos el camino, por ejemplo, para el tema constitucional, pagando costos. Nosotros estamos disponibles para hacer buenas reformas. Para lo que no estamos disponibles es para aprobar decisiones que le hacen daño al país. En el pasado lo dijimos, por ejemplo, y así lo denunciamos con 2 reformas bien recientes. En el gobierno de la presidenta Bachelet, la reforma educacional que creó los SLEP, en el gobierno de la presidenta Bachelet con la reforma que modificó el sistema electoral y creó un sistema político absolutamente fragmentado y que hace el país muy difícil de gobernar. Es la misma izquierda que en el pasado impulsó mal la reforma y hoy estamos pagando las consecuencias de un sistema electoral que no funciona, de una reforma tributaria que detuvo el crecimiento en Chile, que le causó un daño a la educación, y para eso no estamos disponibles. Nosotros queremos mejores pensiones y para eso le hemos presentado no una, sino que varias propuestas y alternativas al gobierno que, oye, tiene la posibilidad todavía, y miramos con esperanza que eso pueda ocurrir, pero mientras la ministra Jara, mientras el gobierno insista en refundar todo el sistema en un fondo de reparto y en expropiar las cotizaciones, por cierto que no vamos a estar disponibles. Senador, una pregunta un poquito más amplia sobre esto. Hay quienes en su mismo sector, desde el análisis, desde la politología, si usted quiere, incluso dicen, a ver, hasta aquí la oposición lo que ha hecho es ser oposición, pura y dura oposición. ¿Dónde está la propuesta de la derecha para el futuro? Se oponen a todo y no tienen propuesta, no se ha construido una nueva mística, no hay una... ¿Usted reconoce que falta un trabajo ahí y que si no lo desarrollan de aquí en las próximas contiendas electorales, no está tan seguro como algunos creían que puedan ganar en esas próximas contiendas? Yo primero no doy por sentado para nada, y no basta con ser oposición para entregarle una propuesta al país y aspirar a ser gobierno. Encuentro un poquito injusta la crítica cuando arriba de la mesa tenemos propuestas en materia de pensiones, en materia de impuestos, en materia de modelo de desarrollo del país. Porque acá, yendo de nuevo, reiterando el tema de pensiones, el problema no es un punto, o 2 o 3 puntos. El problema es que el gobierno, a nuestro juicio, se está separando de manera abismante de hacia dónde avanza el mundo en sus sistemas de pensiones. O sea, se separa de la evidencia técnica de lo que funciona y trata de inventar la rueda, trata de refundar. O sea, acá, para mejorar las pensiones, hay un acuerdo, un consenso básico. Hay acá desde gente de izquierda a derecha, llegamos a ese consenso hace algunos años que se necesitaba aumentar la cotización. Fortalecer el ahorro individual y dar una batalla muy firme contra la informalidad, que hay un tema de lagunas previsionales, pero si al final el gobierno no está atacando esas causas y simplemente está tratando de refundar un sistema e incorporar un rol estatal y quitarle libertad o propiedad a los trabajadores chilenos sobre el fruto y el esfuerzo de su ahorro, bueno, ¿Cómo nos estamos encontrando con una pared nosotros? Si el gobierno quisiera avanzar inmediatamente, podríamos cerrar un acuerdo importante en aumentar la PGU, en tomar, ya, quizás no son los 6 puntos, pero en tomar los 3 puntos donde ya habría una propuesta respecto a aumentar la cotización, meterle más competencia al sistema, la incorporación de nuevos actores, cambiar el esquema de comisiones. O sea, y de verdad sería un triunfo para el gobierno, para la política en general, que uno podría decir, y el país podría decir, bueno, avanzamos. Estas personas, después de 15 años que llevan discutiendo el tema previsional en Chile, avanzaron. Senador. Pero y eso sería un buen acuerdo para Chile porque tendría principios que sí sustentan parte de lo que piensa la izquierda y también sí sustentan parte de lo que pensamos nosotros, pero no sería refundacional. Y esa es la gran diferencia y para eso sí podríamos estar disponibles. Senador, pero igual esto que plantea Mauricio, que no haya un proyecto claro de parte de la derecha, no lo plantea el oficialismo, lo plantea gente de su mismo sector. Ayer lo decía acá Raúl Figueroa, que tienen que fortalecer un proyecto para poder ser gobierno, porque en el fondo solo han hecho una oposición, pero no han hecho propuesta. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que tenemos que fortalecer un proyecto y que no basta con simplemente ser oposición para llegar al gobierno y no hay que darlo por garantizado. Pero sí yo encuentro un poquito injusta la crítica porque al final, efectivamente, en el debate político, en lo que se centra, y es la opinión pública, son los medios de comunicación, son los opinólogos también, efectivamente es la discusión política entre el gobierno y la oposición y la manera de hacerlo. Pero si tú miras, en cualquier materia, nosotros entregamos una propuesta en pensiones al gobierno hace más de 1 año y medio.
hicimos avanzar una agenda que no había avanzado en el Parlamento, y fue gracias también a la presidencia del senador Juan Antonio Coloma en la Comisión de Seguridad del Senado, al diputado Jorge Alessandri en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, el senador Felipe Kast también en la Comisión de Seguridad del Senado. O sea, tenemos leyes que tienen que ver con estatutos de protección de carabineros. Bueno, tuvimos que llegar al desastre en seguridad para avanzar en la ley Naim Retanal, ley de usurpaciones, ley de robo de madera, que son... Y tenemos, por cierto, y hay que densificarlo, hay que meterle cabeza para estos próximos 2 años para prepararnos para llegar a ser gobierno, para tener un sueño país que no simplemente llegue a administrar una situación crítica en materia de seguridad, en materia de economía y todas las áreas donde Chile hoy día está en un momento crítico, sino que tener ese sueño país que le permita hacer una propuesta a Chile para avanzar y salir del marasmo en el que nos encontramos. Y eso yo lo tomo como un desafío. Y asumo que parte de esa crítica, cuando tú estás en el debate público y eres o una oposición, también se ha dado con dureza. Pero tuve momentos, en estos 2 años, Mauricio, solamente para terminar, hemos sido capaces de estar disponibles y hemos estado disponibles para temas tan complejos como firmar un acuerdo constitucional con toda la crítica que eso supuso y con el fracaso que finalmente significó esto, bueno, más allá de las responsabilidades, pero para los momentos difíciles hay que estar, y nosotros tenemos esa disponibilidad en la medida que no significa hacerle un daño a Chile respecto de lo que creemos que puede ser una mala política pública. Senador, nos vuela el tiempo, pero hay algunas definiciones breves para lo que viene en el corto plazo que nos interesa conocer de su voz. Primero, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, tiene que tomar una definición propia y anunciar su candidatura presidencial ahora en abril, o puede repostularse a la elección municipal. Sí, yo creo que ella va a tomar una definición luego, una definición que está meditando con su círculo cercano, dentro de los cuales, por cierto, nos encontramos, le hemos dado nuestras sugerencias, pero la definición final la va a comunicar ella. Pero viene ahora, en estos días. Sí, yo creo que va a ser bastante luego. Y en el tema de Las Condes, otro municipio que están disputando, ayer ustedes piden, como UDI, flexibilidad a Marcela Cubillos. Pero ya está juntando firmas. Exacto, ella dijo, yo voy a salir a juntar firmas. ¿Qué significa esta flexibilidad? ¿Ustedes la ven en otra comuna que pueda ser parte de ustedes, apoyarla en otra comuna y no en Las Condes? Mira, ¿sabes lo que pasa? Bueno, Marcela Cubillos lo tiene claro, lo hemos conversado. La oposición, y cuando éramos oposición solamente 2 partidos, Renovación Nacional y la UDI, yo creo que ustedes se acordarán de cómo el propio Andrea Lamant con Longueira o el expresidente Piñera cuando era senador o presidente de RN con Jovino Nova, en 2 partidos eran negociaciones municipales muy difíciles y terminaban en peleas duras entre la UDI y Renovación Nacional. Ahora la oposición es mucho más amplia, o sea, no solamente tenemos a Evópoli en la coalición, tenemos a los republicanos, al Partido de la Gente, a los amarillos, a los demócratas, o sea, tenemos un universo de partidos y una diversidad, que algo que, por cierto, no es fácil, hace más difícil la gobernabilidad. Escucha, que ponerse de acuerdo, y si tuviésemos en la oposición esta actitud de ir a juntar firmas en todos los alcaldes de Chile que quizás tienen la legítima aspiración, en todos los candidatos que tienen la legítima aspiración, tendríamos a la oposición súper dividida. Y yo creo que desde la perspectiva del resultado final, sería súper complejo para lo que importa la municipal, que es el preámbulo de la presidencial. Y yo espero... acá ella llega como una solución para plantear unidad en el sector. Yo todavía no veo que esa unidad se genere. Yo estoy mirando que todavía hay discusión. Me gustaría que pudiéramos ser capaces de solucionarlo a la brevedad. En la Municipalidad de Las Condes hay una alcaldesa que está haciendo bien su trabajo, que ha dicho que quiere ir a la reelección, por lo tanto no se ha generado esa supuesta mensaje unitario, porque si fuese así, probablemente ya estaría proclamado por estos 6 o 7 partidos que te digo yo, y la manera de juntar firmas por fuera de la institucionalidad de la oposición, al final lo que hace también es pegarle es hacerle un daño a lo que significa la unidad de propósito de la oposición. O sea, esa unidad no se ha generado todavía y nosotros esperamos poder conversar con ella para que no solamente pueda pensar en un desafío en una comuna del sector oriente, sino que también lo pueda asumir como la posibilidad de un desafío en otro lugar. Senador, se nos va el tiempo, pero no podemos dejar de preguntarle, ¿el presidente Boric debe entrar a su tercer tiempo, su segundo tiempo, con otro equipo? ¿Debe haber cambio de gabinete y dónde? O sea, yo te digo, ojalá que sí,
nosotros y hay áreas bien sensibles en la economía, en lo que significa una reforma tan importante como la de pensiones. Yo entiendo que hay ministros que están pensando además en ser candidatos al Parlamento, falta un tiempo para el periodo legal para aquello, eso se vence en noviembre de este año, pero quizás hay algunos que van a estar más preocupados de ser parlamentarios, quizás un buen momento para generar un cambio hoy día. Ahora, la vocera, por ejemplo, senador. ¿Perdón? La vocera, ¿le gustaría que cambiara la vocera? No, a ver, cuando uno propone cambios desde la oposición, es como que afirma a los ministros, pero el presidente sabrá qué ministros no están hoy día a la altura de sacar adelante los desafíos del gobierno, de la conversación política que se requiere, y quizás hay un criterio ordenador, tendrá que evaluarlo, por cierto, el propio presidente. Cuando una persona se va a ir al Parlamento, está pensando en una carrera política de lo que fuera del gobierno, quizás es una buena oportunidad para dar un paso al costado, pero es parte de decisiones que si las proponemos desde la oposición, por cierto, no somos ni afines al gobierno, ni somos efectivamente oposición, y cuando se proponen desde la oposición quizás lo que uno hace es afirmar a los ministros, pero a la pregunta sí, yo creo que ojalá cambiara el equipo, porque sí, a ver si cambia cómo está jugando el partido este equipo, porque nosotros creemos que no se está jugando un buen partido, y el director técnico que tendrá que definir ahí los enroques de piezas que se tienen que hacer. Senador Javier Macaya, presidente de la UDI, gracias por conversar con ADN hoy esta mañana. Que tengan un buen día, gracias. Esté muy bien, buenos días.